Bien, estamos ahora con Vicente Ceballos, presidente de la Comisión de Fiscalización de Solidaridad Nacional, ¿no es cierto? Y Mauricio Mulder, congresista del APRA y miembro de la Comisión de Fiscalización, que hoy día, como sabemos, recibió y no recibió al mismo tiempo al expresidente Alejandro Toledo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hubo estas dos cartas, ¿no es cierto? Una carta del propio expresidente Toledo solicitando asistir y además reconociendo en la carta, según veo, que él está comprendido en la investigación, es decir, reconociéndose como investigado, pero en la carta misma él dice que quiere hablar 20 minutos y exponer, ¿no es cierto? Y luego hay una carta de Carmen Omonte, de Perú Posible, señalando que no se lo puede invitar de esta forma, que hay que invitarlo con anticipación para que pueda venir con abogado e indicándole cuáles son los cargos. Entonces es una especie de finísima escopeta de doble filo. ¿Cómo interpreta esto? Ya con la frialdad del tiempo parece una artimaña perfectamente montada. Creo que no me excedo en mi argumentación, porque en principio, valga la verdad, hay que recordar que quien primero hace un requerimiento de que venga el expresidente es el congresista Juan Díaz Dios. Hace 2 semanas aproximadamente había escuchado en un medio de que en las 2 próximas semanas estaba en Lima. Se pospuso, tuvimos un inconveniente el día jueves en una sesión extraordinaria, no había quórum, este tema debió ser tratado allí, y extrañamente el día lunes, a primera hora ayer, recibimos una carta del expresidente manifestando su disposición para poder participar por 20 minutos, no puedo negar esa verdad, el documento lo dice así, por 20 minutos y voluntariamente. Bastante extraño, ¿no? Le contestamos en hora de la tarde, obviamente no utilizamos ningún adjetivo que él había puesto en su carta, y coordiné con todos los voceros de las distintas bancadas y a efecto de ello en horas de la tarde recién convoqué a la comisión. Nos instalamos hoy día a las 10 de la mañana, pero antes de instalarnos recibí una carta a las 9 y 7 de la mañana con previsión en la comisión de la congresista Carmen Omonte, donde nos indica que se reprograme, y arguyendo 2 cuestiones, ¿no? Una, de que no se había velado por el debido proceso porque había sido citado sin la debida antelación, pero él se había autopropuesto, o sea, no es que la comisión lo haya forzado a que venga. Y lo segundo, de que él había sido citado por mi persona, con la carta que le contesto el día de ayer en horas de la tarde, en su condición de investigado, más no de invitado. Y entonces, una figura totalmente diferente. Y yo me voy a permitir hacerle una discusión. Yo me retiro de la comisión el día de hoy en la mañana a invitarlo, un gesto de cortesía, y he tenido una agria discusión con él y su grupo que lo acompañaba en la sala de embajadores. Porque cuando voy a invitarlo, lo primero que me propone es ¿en qué condición vengo? Y yo le digo, en la condición que está usted ayer, hoy día, mañana, hasta que termine este informe, que es de investigado. Y como respeto que usted me merece, quien dirige esta investigación, circunstancialmente, es mi persona. Y las reglas de juego las pongo yo. Así que lo invito formalmente a que nos acompañe. Se retiró al baño, regresó y me acompañó. No hubo el espacio necesario ya en la comisión porque se había planteado ya una cuestión previa para establecer abiertamente bajo qué condiciones estaba presente el expresidente. Bajo ningún punto de vista como presidente podía admitir y permitir que venga como invitado. Bajo ningún punto de vista podía permitir que se nos condicione en el factor tiempo. Obviamente, porque esto era faltar a la autoridad de la cual está investigada nuestra comisión, que es una comisión investigadora. Se llegó a votación. Se logró finalmente hacer eco con una mayoría de 14 votos y finalmente se dispuso por una reprogramación en su presentación. Claro, la idea era que no solamente hablara 20 minutos, como dijo el congresista Mulder, después le vamos a dar el uso de la palabra, esto era una conferencia de prensa, ¿no? Sino que pudiera responder preguntas. Pero escuchemos la versión que ha dado el propio expresidente en una entrevista al Diario del Comercio. Escuchemos, a ver si podemos ver. Entonces, eso era un gesto de respeto a la institucionalidad del Congreso. Y me responden citándome para que me hagan preguntas. Pero ustedes no me han citado. Segundo, no se han reunido para acordar citarme. Claro, eso lo formaron. ¿No es cierto? El debido proceso. El tribunal le ha dicho 2 veces al Congreso que regulen su reglamento. Eso es para responder a tu pregunta. Entonces me han respondido esa carta, me han respondido la otra carta, y al final acordaron no dejarme hablar.
Mauricio Huevo. Bueno, eso demuestra que él ha leído las sentencias del Tribunal Constitucional, las tiene manejándolas, y lo que ha pretendido es hacer una maniobra para que esas sentencias se apliquen contra el Congreso, es decir, que se diga que se le ha violado el debido proceso, porque esa propuesta de que nosotros nos sentemos ahí a mirarlo como hable 20 minutos en la comisión es completamente irregular, absurda, ridícula. ¿Por qué ha inventado? ¿Por qué ha venido profesamente para decir eso, mandar su carta, presentarse ante la comisión, que los parlamentarios no hablen y después retirarse? Porque lo que pretendió hacer era justamente decir que no se había respetado su debido proceso, porque esa comparecencia no había sido en calidad de citado, no se le había informado de qué cargo se le estaba imputando, no contaba con abogado y claro, iba a buscar una nulidad en el ámbito judicial. Entonces esa maniobra fue muy clara, y yo cuando conversé en la víspera con Vicente le dije que me parecía de que eso no debía aceptarse, pero ya me había referido de que los demás parlamentarios habían visto de que bueno, hay que dejarlo hablar, pero también formularle preguntas. Entonces, en función de ese criterio, Vicente le replica con una carta, le dice, muy bien, usted venga, vamos a aceptar que usted venga, pero eso de que solamente va a hablar no pasa. Usted tiene que responder preguntas. No, le puse la carta de que estaba en la condición de investigado. Y esa figura jurídica implica necesariamente que va a ser interrogado. Claro. Sí. Y entonces no le gustó, y Carmen Omonte viene y dice entonces que se reprograme. Y era correcto que se reprogramara, estábamos de acuerdo con que se reprogramara. Y ahí es donde Vicente... Porque ese argumento es el mismo argumento que usaba la García. Pero es evidente, tiene que respetarse, era correcto, ¿no? Tenía que programársele en el momento en el que la comisión lo considerase como tal. Mira, falta abrir el secreto bancario, faltan las declaraciones del corredor de la oficina, faltan las declaraciones de quien firmó la escritura, faltan las declaraciones del notario, o sea, faltan una serie de declaraciones, y en cada declaración hemos encontrado elementos nuevos. O sea, el que ahora se hiciera un interrogatorio a Alejandro Toledo sin contar esos elementos nuevos iba a implicar necesariamente tener que volver a citarlo, así que la propuesta era que se hiciera esto en final. Y entonces él se adelanta, pretende meterse como cuña en el cronograma de la comisión y hace esta maniobra. Ahora, no pasó felizmente la maniobra porque no se le ha dejado hacer uso de la palabra, y ahí es donde yo creo que... No, pero él justamente ha usado eso como argumento. No me han dejado hablar. No tenía por qué hablar. No me han dejado siquiera saludar a los congresistas. Bueno, tú ves en el Poder Judicial, por ejemplo, cuando se cita a un testigo, al acusado que está ahí, ¿acaso lo dejan hablar? Y yo quiero hablar, no. Siéntese, señor, ¿no es cierto? Hay normas que hay que respetar. Entonces en esto también son normas que hay que respetar. Él lo ha señalado y ha demostrado que las ha leído muy bien. Ahora, tome su parte procedimental. El señor después se va a una conferencia de prensa, habla, ¿y qué conferencia de prensa es? Ni un periodista puede hacer una pregunta. Se retira. ¿Por qué no ha respondido el tema de fondo? ¿Por qué Maiman le ha dado 20 millones de dólares? ¿Por qué se puso a buscar casas en las Casuarinas desde el año 2006? ¿Cómo es que con dinero de Coteva, que él dijo que no conocía, se ha pagado sus hipotecas? ¿Cómo es que en la comisión anteriormente, porque no es la primera vez que va a la comisión, ya ha ido en una vez anterior, dijo que no tenía nada que ver con Ecoteva y resulta que Ecoteva le paga las hipotecas de su casa? Eso es lo que él tiene que aclarar, y no diga que no me dejan hablar, no me dejan saludar. Esas son frases donde él está pretendiendo victimizarse. El tema de fondo sigue estando allí, y ese es un tema sumamente grave. Ha venido al Perú, no ha respondido nada y se vuelve a ir. Y entonces van a seguir saliendo elementos de juicio sumamente graves, y la gran pregunta va a quedar en el aire. Y yo creo que ese va a ser justamente el tema medular, que implica por qué tiene 90% en contra y por qué la gente considera que va a decir mentiras. Y esa fue una de las razones, con eso termino, que yo le arguí a Vicente cuando hablamos de este tema. Si lo dejamos hablar, ¿qué credibilidad va a tener? O sea, va a volver a mentir, porque es obvio que no teniendo la posibilidad de cotejar con hechos para hacerle repreguntas, entonces evidentemente nos iba a venir a contar un cuento, y eso creo que es francamente inaceptable, porque en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. No es cierto que efectivamente él hubiera podido convocar a una conferencia de prensa o en todo caso enviar un mensaje explicando o respondiendo a esas preguntas, si es que lo que quería era hablar sin ser preguntado, pero tampoco ha hecho eso. Digamos, si se va del país, se va del país, y efectivamente sin haber aclarado absolutamente nada, ¿no? Así es, ¿no? Porque no respondió a todas esas preguntas. Los periodistas estaban ansiosos de hacérselas en la conferencia de prensa. Por eso no se llama conferencia de prensa, se llama simplemente declaración pública, ¿no? De acuerdo. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Ellos ya ganaron 50,000 soles con Incafarma. Recuerda depositar tus cupones. Tú puedes ser el próximo ganador. ¿Cuánto tiempo he soñado en construirte esta casa?
imaginaba mirando el jardín por la ventana, leyendo tus libros, durmiendo la siesta. Sé que has esperado mucho por ella. Y hoy, por fin puedo decirte bienvenida a nuestro lugar en el mundo. Dentro de cada afiliado hay una meta por alcanzar, y para lograrlo está Profuturo, porque somos la AFP con el respaldo del grupo Scotiabank, y te ofrecemos la confianza y rentabilidad para alcanzar todo lo que quieras lograr. Y hoy te damos la bienvenida a nuestra gran familia de más de 1.800.000 afiliados. Profuturo, la AFP del grupo Scotiabank. Descubre lo nuevo. Ripley. Pasión por la moda. Me fascina Ripley. Vive seguro. Vive Pacífico. Pacífico Seguros. El señor Ling, para vender su carro, publicó en Neoauto un aviso en chino. No entiendo lo que dice el señor. Tú no entendés. Recibió más de 100 llamadas. ¿Dónde poder ver auto? Nuevo. Papeles. Del carro. ¿Lo compra? Fueron más de 50 personas y hasta en chino vendió su auto. Neoauto del Comercio. Funciona demasiado bien. Bueno, entonces, en definitiva, bueno, quizá Toledo podría decir, vine Vinci. Es decir, llegué y vencí, es decir, hasta 1 o 2 días en el Perú, ha hecho una serie de actuaciones políticas, se ha ido como una víctima, como no lo han dejado hablar, ha lanzado su candidatura a la presidencia, una especie de contraataque, una fuga hacia adelante, digamos, una cosa, pero claro, no ha aclarado absolutamente nada, ¿no? ¿Hay fecha en la comisión para cuándo lo podrían citar? Mauricio bien lo ha dicho, en nuestra comisión tiene toda la autoridad para en la fecha más idónea y adecuada poderlo citar. En principio faltan ciertas declaraciones y determinadas actuaciones de orden procesal, para fines de octubre posiblemente pueda ser convocado. Y obviamente no vamos a coincidir con la agenda que nos proponga, no, es la agenda que proponga la propia comisión. Esta autoridad, estamos autorizados de facultades de comisión investigadora, entonces no vamos a jugar con la agenda, sino la agenda que proponga nuestra comisión, y de eso se ha dejado constancia expresa ante ningún expresidente. La gente de Gana Perú, ¿qué papel está jugando en esto? Hasta ayer, luego de escuchar la declaración de Juan Jiménez Mayor y Alfredo Tarabla, de no al blindaje, de estar al margen, hoy día han tenido un comportamiento bastante extraño. ¿Sí? Bastante extraño, efectivamente, ¿no? Su propio vocero, los miembros que participan de la comisión, y en cierta forma se evidencia por la actitud, el comportamiento, la forma de participación que tienen en la comisión. Pero yo no quiero entrar a subjetivar comportamientos, porque creo que mi rol como presidente no está en esa posición. Puede tener una posición favorable al expresidente, eso es perfectamente lógico. El asunto es que ya no estén blindando, ya la posibilidad de blindaje ya no existe, porque ya se debe investigación. Efectivamente, ¿no? Y ahora, para acotar algo, ¿no? O sea, para mí me corresponde asumir un rol de equilibrista, porque manden al expresidente una carta, invíteme. No lo convocamos, se victimiza. Quise hablar y no me dejaron, como ahora, el terreno, más o menos, ¿no? No me dejaron participar, victimizarse. Pero el comentario prudente, ¿no? Aquí vino al Perú, advirtió hace 2 semanas, a aclarar al país el nivel de responsabilidad que pueda no tener. Por su primera expresión cuando llegó a Jorge Chávez al aeropuerto, que va a aclarar al país el nivel de responsabilidad. Creo que esta noche parte. ¿Cuánto de ello aclarado? Y mire, la carta cuando nos remite, mire, textualmente cito, ¿no? Debo reiterar mi total interés en colaborar con la investigación de la comisión que usted dignamente preside para que se conozca la verdad de los hechos y se respete el debido proceso. ¿Cuánto de esto es cierto? El papel lo soporta todo, pero la actitud que dice. Y pues, bueno, mañana ustedes van a recibir a la alcaldesa de Lima, ¿no? La comisión de fiscalización, por el tema de Relima. Sí, tenemos varios temas pendientes, ha sido citada la señora alcaldesa a partir de las 9:30 de la mañana. Está el tema de Relima, está el tema del policultorio Pérez Araníbar, está el tema del hogar clínica de la madre, una serie de materias. También va a estar acompañada de la presidenta de la Beneficencia de Lima. De acuerdo.
Bueno, ahí lo de Relieve es una cosa inaudita, ¿no? Porque parece una obra magistral de desorden administrativo absoluto, porque no se firmó contrato, una entidad que está trabajando varios años sin contrato. Ese es signo de los tiempos en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hay un desorden completo, más se dedican a contrataciones de ONGs para consultorías y condecoraciones a sus amigos, pero no están gerenciando la ciudad. Ahora, la paradoja puede llevarnos a una situación similar a la que ya ocurrió el año pasado. El PPC hace estas denuncias, como el año pasado denunciaron el tema de la línea amarilla y el tema de los buses chinos, y después el PPC terminó respaldando a Susana Villarán para que se quedase, y ahora el PPC vuelve a hacer las denuncias, y yo les digo, bueno, entonces, ¿qué se quejan? Si ustedes vienen al Congreso de la República a pedir de que el Congreso investigue, que no sé qué, bueno, ¿y por qué entonces ustedes la dejaron a la señora si ya sabían que tenía antecedentes? Asuman su responsabilidad, investiguen en el Parlamento, perfecto, pero también investiguen en la comisión respectiva de la municipalidad. Y ahí parece que las cosas pues están pasando por agua tibia o no sé qué cosas hacen, pero lo cierto es que ya la gestión de la señora Susana Villarán va a pasar sin pena ni gloria, yo diría que con más pena que gloria, evidentemente, y creo que Lima ha quedado ya en una situación inerme. Esto del mercado mayorista, que es lo que ella presentaba como su mayor logro, bueno, vayamos a la antigua parada y está como era antes. O sea, ha entrado nueva gente, hay un desorden completo, no hay ninguna conducción. Eso es increíble. O sea, ahora tenemos dos paradas, la de Santa Anita y la parada de Antigua que sigue ahí. Sí, pues. Y no se ha hecho nada. Pues terrible. Bueno, yo les agradezco su participación, muchísimas gracias a Mauricio Mulder y a Vicente Ceballos de la Comisión de Fiscalización por haber venido al programa y en fin haber explicado lo que pasó el día de hoy con Alejandro Toledo. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Roberto Abusada, el tema del crecimiento en julio que ha sido decepcionante, ha sido menor al esperado y en fin, qué hacer para contrarrestar la desaceleración de la economía.